Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a Sevilla Mágica. Venimos hoy a analizar un poquito las lecturas del libro de los Veres, atendiendo a lo que comenta acerca de la ciudad de Sevilla y sus alrededores. El libro de los Veres, escrito por Alexander Eleazar, un historiador alternativo que da una cronología histórica alternativa. Dichos saberes han sido muy popularizados por el profesor de Valdeán de Mágico, y viendo sus explicaciones, muchas personas vieron que para entender la conspiración avanzada era muy bueno atender a dichos conocimientos. Los puestos en estas obras, desde Sevilla Mágica, aconsejamos tomarlo deportivamente, viendo lo práctico que es para entender ciertas simbologías y descubrir ciertos misterios sobre el pasado. Pero verdaderamente tampoco nos agarramos a unas posturas demasiado extremistas o literales que puedan surgir de dichas obras. Antes de profundizar en lo que el autor cuenta sobre Sevilla, me gustaría analizar un poco lo que él mismo dice sobre lo que él llama advertencias de autor. Es cierto que dichas advertencias también nos dan un pilar para ver las afirmaciones más grandes que hace Eleazar, para tenerlas en cuenta a la hora de analizar el entorno con estos nuevos datos que se dan y así poderlos verificar cada uno para que vea la parte que le pueda valer o no, si es que le gusta el tema. Sabemos que era un erudito de lenguas muertas, que tenía un gran acceso por ser familia de la familia Romanov, tenía un acceso a grandes documentos y que hizo un gran esfuerzo pues, por mirar la literatura escrita en las piedras más antiguas y los papiros más antiguos y contrastó mucho las lenguas y las informaciones y llegó a conclusiones que son bastante céntricas a priori, pero lo que vemos que a la larga muchas veces pues coinciden con la casualidad de la realidad que nuestros ojos pueden llegar a ver, ¿no? Grandes advertencias o grandes afirmaciones que hace Eleazar. Dice que los hechos de María y de Jesús eran muy anteriores al cristianismo y antes del advenimiento de dicha religión, y de la musulmana actual se creía solamente en Dios creador o Dios Padre, los payos, en Dios todopoderoso y Dios los Veres, y en ningún momento los pueblos antiguos se refirieron a otros dioses, tal como se pretende ahora. Una afirmación muy fuerte. Que la mayor parte de los acontecimientos citados en los libros de historia o no tuvieron nunca lugar o han sido completamente tergiversados,
creo que en eso estamos muy de acuerdo muchísimas personas amantes de la historia. Como por ejemplo la actuación de los romanos en la península ibérica, todo cuanto se relaciona a Cartago o la guerra de Troya. Están ahí, nos empieza a resonar un poco las cosas, ¿no? Afirmaciones rotundas de Eleazar. Con estas afirmaciones es con lo que yo más me quedo de Eleazar. Hay otras personas que están siguiendo su fe verdadera con mucha más fuerza. Yo la verdad es que la rozo y la aprecio, pero me quedo en un papel de estudiante y sí, con, yo qué sé, y a colaborar con las personas y en lo que se pueda, ¿no? Y es un tema que me ha llamado la atención por lo que se cuenta de Sevilla y yo es que la postura que cojo es la postura esa práctica, ¿no? La postura en que tomo lo que a mí me resuena y lo que no, pues no. Igual que hacen otras muchas personas. La tercera gran afirmación que hace dice que nadie antes de mí pudo descifrar correctamente los textos íberos, etruscos, los jeroglíficos egipcios, los de Creta u otros lugares ni la escritura cuneiforme, siendo buena prueba de ello las cuantiosas informaciones facilitadas por aquellas inscripciones que hubieran sido aprovechadas por una infinidad de aventureros políticos y saqueadores. Una fuerte afirmación. Muchos otros anteriores que a él pues, dicen haber descifrado esas lenguas y saber leerlas, pero él una de las cosas que dice es que ni siquiera en esas traducciones están bien hechas y él al hacer correcciones bastante que hacen cambiar muchísimo el contexto, pues ahí es donde él dice que él ha sido el primero en poderla leer. Dice que los griegos, entendiendo como tales gentes los nativos de la nación actual llamada Grecia, aquí en Europa occidental, no estuvieron nunca ni en la península ibérica, ni en la Italia, ni en Francia, y por lo tanto no fundaron las ciudades a ellas atribuidas. Aquí a mí lo que se me viene es un juego de palabras, ¿no? Es lo que dice de que eso de la cultura griega que nos han vendido, pues de que es una farsa. Yo en eso, a la hora de contrastar, veo de que hay culturas muchísimo más potentes a la griega y muchísimos anteriores, que la historia pasa de ellas de largo. Y es muy llamativo, ¿no? También me resuena a mí de que por etimología y por los estudios que tengo realizados al observar las clases que da el Rivero Meneses, pues veo que incluso la etimología de la palabra griego, pues al igual que la mayoría de las toponimias de toda Europa y de buena parte del mundo, pues tienen un fuerte origen en Cantabria debido al vínculo que tiene Cantabria con el origen del ser humano. Y entonces, pues, por tener, no solo ver a Eleazar, sino por también estudiar de otras fuentes, que eso es donde yo veo que hay posturas radicales, que son aquellos que solo estudian a Eleazar, y creo que hay que contrastar. El propio Eleazar usaba un método de contraste, y en ese tipo de cosas lo que hace a mí que no todas las palabras de Eleazar las tome yo al pie de la letra. Porque sí creo que en Grecia se haya fundado algo llamado Grecia en algún momento y que allí llegaran hombres, como por ejemplo los aqueos, que tuvieran orígenes cromañón y que provinieran de donde eran originarios los cromañones. Y que la palabra Grecia le sonaba por la boca por ciertos gredos y ciertas sierras de griegos que hay en Cantabria. La última gran afirmación dice que la nación más importante de la antigüedad fue el Imperio Payo, fundado de las principales ciudades actuales o desaparecidas, incluidas cuantas existieron o existen en Grecia, Próximo Oriente e Italia, por citar tan solo tierras reputadas como muy históricas y consideradas creadoras de múltiples ciudades. Yo esto sí me lo creo, sí me creo de que haya habido un imperio mundial subyacente de trasfondo de mientras que los palurdos de los pueblos no nos enteráramos de nada. Esos órdenes mundiales de verdad existen
Y te digo que muchas veces los reyes y los monarcas han sido vicarios del poder, auténticos virreyes de zonas totalmente controladas por fuerzas superiores, ¿no? Que aquí la mayoría del pueblo nunca sabía ni cómo era el mapa de su nación o de su península, y sin embargo el planeta ha estado cartografiado montones de veces completamente. Son afirmaciones también profundas que hago yo de mis estudios y usando las fuentes que tengo, ¿no? Agradeciendo a todas estas personas que se han sumergido en las fuentes de primera mano y que podemos seguir contrastando y podemos seguir acercándonos y aportando granitos de arena y con ganas de seguir acercándonos nosotros también a eso, a lo más profundo, ¿no? A la escritura en piedra, a esos papiros antiguos. Bueno, esas grandes afirmaciones, sin meterme en temas biográficos de Eleazar, aunque ya os digo de que era descendiente de la familia de los Romanov, y yo creo, en mi teoría, de que él también, al igual que los romanos hicieron, por lo que están haciendo es un poco de tensión al Vaticano, intentándole decir de que ellos saben cuánto han llegado a mentir en el plano histórico a las personas. Eso de la tergiversación. Y por estar aquí en Sevilla Mágica, pues es muy bonito el meterme aquí, ¿no? Mira, yo el tema de Eleazar lo he estudiado más que nada por los vídeos de Valdeán de Mágico y leo por encima, porque él, me pasa lo mismo que a muchas personas, ¿no? Yo creo en la existencia de una lengua madre original, que fuesen las primeras y que de ahí deriven los dialectos que se hablan y creo en la fuerza del iberismo. Y veo que todo eso es lo que puede traer el símbolo de veres y de payos y esas cuestiones. Luego, verdaderamente, en otras afirmaciones, pues también estoy muy de acuerdo con Eleazar en que la cronología que nos dan, yo no estoy, sé que es mentira, sé que no es cierto. Sé que el dar una historia tan exacta, suele ser falsa. Lo mismo le sucede un poquitillo a Eleazar, es a veces muy exacto. Pero, como las grandes epopeyas, como las grandes leyendas, como esos mensajes encriptados que él desde los documentos de los romanos está intentándonos decir, pues también digo yo que sus palabras tienen muchísimo de verdad y venimos aquí ahora un poquito a atender a lo que comenta sobre la ciudad de Sevilla.